Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a esta nueva clase que vamos a tomar que tiene que ver con el tema 2, que se refiere justamente a ver la diferencia que existe entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Lo primero que vamos a recordar es que estos videos van dirigidos para el examen de ingreso a universidad, entonces es muy común que nos pregunten cuáles son las células que existen, entonces solamente hay que recordar que solamente tenemos dos tipos de célula que tienen que ver con la célula procarionte y la célula de tipo eucarionte. La célula procarionte o procaria, que es con el otro nombre que se le conoce, es la célula más antigua. De hecho, con respecto al tamaño, es la célula más pequeña, aunque aquí por cuestión de, para que ustedes vean las partes de la célula, pues parece que los dos diagramas o los tres diagramas que tenemos tienen el mismo tamaño, pero en realidad es una célula muy chiquita. Recuerden que procarionte significa sin núcleo o antes del núcleo. La palabra eucarionte o eucaria se refiere con núcleo verdadero. Entonces, cuando veamos esta parte que digan, o un reactivo que me aparezca en el examen, que me pregunte cuáles son los dos tipos de célula que existe, solamente puedo hablar de la procarionte o eucarionte. Hay que recordar un punto muy importante, que cuando hablo de célula de tipo eucarionte, me estoy refiriendo a la célula de tipo animal, que es lo que tenemos aquí de fondo amarillo, y esta que es la célula de tipo vegetal. Estas dos células lo vamos a ver en otro video más que tenemos aquí en el canal, porque también hay que ver la diferencia que existe entre la célula animal y la célula vegetal. Tenemos una tabla comparativa en esta parte de nuestra clase, en donde vamos a ver la diferencia que existe entre las células procariontes y la eucarionte. Iniciamos con la primera parte, que tiene que ver con el tamaño de la célula. Como le mencionaba, la célula procarionte, la célula más pequeña, generalmente va de 1 a 10 micras, y la eucarionte es la más grande, que va de 10 hasta 100 micras. Con respecto a la otra parte que tiene que ver con la membrana nuclear, en la célula procarionte no existe un núcleo, pero sí es muy importante que sepan que para efecto del examen, en la célula procarionte existe una región que se le va a conocer como nucleoide. ¿Cuál es esa región? Si ustedes observan aquí detalladamente, toda la parte roja que yo tengo aquí, lo que estoy delimitando ahí como la parte roja, esto es el nucleoide, pero no está delimitada por una membrana como lo aparece en la célula de tipo eucarionte. Por ejemplo, si yo observo el núcleo de la célula animal, estoy observando que esta esfera es la membrana que delimita ese núcleo. De la misma manera, en la célula de tipo vegetal, esta membrana que está aquí delimita lo que es la región de la parte del núcleo. Entonces, no hay que confundir el término de nucleoide con la parte de lo que es un núcleo. Es muy común que en el examen nosotros nos presenten estos reactivos en donde nos dicen una propiedad de la célula procarionte. Pues sí, justamente tiene que ver con la parte que se le conoce como nucleoide, ¿sí? Entonces, ese nucleoide no hay que confundirlo con núcleo. Con respecto al ADN o la información genética de cada una de estas células, ese nucleoide, como le mencionaba, pues es el ADN de la célula, aunque existen algunos procariontes que contienen pedazos de ADN que se encuentra dentro del cromosoma, aunque existen algunos procariontes que contienen ADN que está enrollado en la parte del citoplasma. Cuando eso sucede, a esta región de aquí o a ese ADN que se encuentra en la parte del citoplasma se le va a conocer con el nombre de plásmido, mientras que el ADN que está contenido en los eucariontes pues se encuentra dentro de esa región o dentro de esa esfera que llamamos núcleo. Entonces, aquí es importante recordar que la región circular o el citoplasma, aquí es importante recordar que el ADN circular que se encuentra en el citoplasma se le va a conocer con el nombre de plásmido, y el ADN en los eucariontes pues está dentro del núcleo. Con respecto a los organelos celulares, es muy importante recordar que en la célula procarionte no existen organelos, por lo tanto tampoco hay membranas internas que rodeen esos organelos, aunque sí es importante también saber que están los ribosomas dentro de lo que es un procarionte, pero para efecto de este curso, que es una información muy sintetizada y muy general, para respecto a ese examen de ingreso a universidad, vamos a considerar que la célula procarionte no contiene organelos, mientras que las eucariontes sí contienen organelos. ¿Qué organelos? Pues si nosotros observamos aquí, quizás no detalladamente, pero podemos ver que aquí está la mitocondria, están los aparatos de Golgi, el complejo de Golgi, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, y todos esos organelos pues se encuentran delimitados por membranas internas. Entonces, una célula eucarionte pues sí va a contener membranas internas que rodean esos organelos, por lo tanto sí contiene organelos, mientras que una procarionte no. Hay una parte que se le conoce como la compartimentalización del citoplasma. Eso se refiere que cada organelo dentro de la célula eucarionte cumple una función
o una determinada función y ya se encuentra estructurado en un área determinada de la célula. Entonces, cuando se la compartimentalización del citoplasma, pues se refiere a esa parte. La otra parte que tiene que ver con la característica de la movilidad en las células procarionte, generalmente lo hacen a través de flagelos, que es como esta colita que nosotros observamos aquí en el procarionte, si lo observan aquí en donde estoy marcando, mientras que las eucariontes pues casi no tiene, o excepción del espermatozoides, que es la célula de tipo eucarionte, que sí contiene un flagelo para moverse, pero en general no existe esta movilidad entre los eucariontes. Entonces vamos a ponerle aquí los eucariontes que no poseen flagelos, excepción del espermatozoide. Yo espero que ustedes para esta clase que estén tomando de este video, que vayan realizando esta tabla y vayan llenando estos datos y localizándolo en el diagrama de las células. Si no tienen uno, pueden descargarlos de la red o conseguirse uno de la manera física. Es la única manera en la que ustedes pueden estudiar viendo este video. La otra parte que tiene que ver con la división celular, generalmente las células de tipo procarionte lo hacen a través de mitosis y las células eucarionte lo hacen a través de mitosis y meiosis. Para esos temas de división celular que tiene que ver con mitosis y meiosis, nosotros ya tenemos otro video cargado en el canal que justamente está enfocado a la reproducción a nivel celular. La organización celular es lo que les mencionaba, la palabra de compartimentalización del citoplasma. En las células de tipo procarionte no existe y en las células de tipo eucarionte sí existe, que es cada organelo ya se encuentra organizado y tiene una función determinada dentro de la célula. ¿Cómo es su nutrición? La nutrición generalmente de los procariontes por absorción, mientras que los eucariontes realizan lo que es la fotosíntesis para el caso de la célula vegetal o de tipo autótrofo y la respiración celular para células de tipos heterótrofa o generalmente la célula animal. La pared celular que está contenido por polipéptidos o azúcares, mientras que la pared celular o membrana plasmática de las células eucariontes están contenidos de fosfolípidos, glucoproteínas o lipoproteínas. Esta última parte de acá sí es muy importante que lo chequen, esto de los ejemplos. Aquí es donde generalmente se enfoca su examen o algunas preguntas de tipo examen, ¿sí? Chicos, todas las células de tipo procarionte, siempre nosotros vamos a utilizar una palabra clave para definir la que tiene que ver con la palabra de bacterias, es decir, cualquier cosa que ustedes observen en un reactivo tipo examen que menciona la palabra bacterias, sepan que se refiere justamente a la parte de lo que es un procarionte, ¿sí? Cualquier cosa que diga bacteria, ya sea eubacteria, arqueobacteria, sulfobacteria, cianobacteria, pues tiene que ver con un procarionte, ¿sí? Además hay que recordar que de los 5 reinos que existen, solamente el reino Monera es el reino que contiene los organismos de tipo procariontes. Entonces los 4 reinos restantes pues van a tener células de tipo eucarionte. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos tener aparte de la palabra bacteria? Pues hay que recordar la salmonela, hay que recordar los bacilos, la E. coli, las algas verde azules, las espiroquetas y los cocos, ¿sí? Son algunos ejemplos dentro del gran variado tipos de procariontes que existen, pero son generalmente los que aparecen en los reactivos tipo examen. Los eucariontes, como les mencionaba, pues corresponde al reino animal, plantal, fungi, protista o prototista, pues está referido justamente a todo el tipo de planta, todos los animales, todos los hongos. Por ejemplo, la levadura es un ejemplo clásico del examen, una ameba, las neuronas, los espermatozoides, el óvulo, los glóbulos rojos. Entonces, estos ejemplos yo les invito a que los anoten y que los tengan muy en cuenta para efecto de examen de este tema. Vamos a pasar a nuestra sección que tiene que ver con preguntas tipo y vamos a ir correspondiendo cada una de ellas. Dice la pregunta número 1, o la primera pregunta que nos aparece aquí. Las bacterias anaeróbicas y los micoplasmas son ejemplos de células. Como les mencionaba acá en la clase que estamos tomando, el simple hecho de que yo observe un reactivo que me diga bacterias, no importa cuál sean, si son anaerobia o aerobia, o qué otra cosa aparece, con el hecho de que me aparezca la palabra bacteria, pues ya sé que está referido al tema que tiene que ver con un procarionte, o la respuesta que tiene que ver con un procarionte. La otra pregunta dice, relaciona las células procariontes y eucariontes con sus características. Entonces, como 1 tenemos aquí el procarionte y como 2 eucariontes, A, B, C y D, tenemos las características. Cuando nos dan una pregunta de tipo examen, que nos piden relacionar siempre algo del lado izquierdo con el lado derecho, yo les recomiendo que como tips, siempre busquen algo que ustedes dominan, ¿sí? Y estoy seguro que alguna de esas opciones, algo ustedes dominan, algo ustedes saben. Y eso les va a ayudar mucho para adelantar y ahorrar tiempo durante el examen. Por ejemplo,
cuando yo hablo del tamaño de 1 a 10 micras, aunque yo no entienda perfectamente en este momento qué significa el concepto de micra, pero sé que si es de 1 a 10, pues me estoy refiriendo a algo muy pequeño, ¿no? Entonces, esto lo relaciono directamente con un procarionte, entonces mi respuesta tendría 1A. Y yo busco dentro de los incisos qué inciso tiene 1A. Me doy cuenta que el inciso B no lo tiene, por lo tanto lo descarto. Me doy cuenta que el inciso A tampoco lo tiene, por lo tanto lo descarto. Y solamente me quedo entre dos opciones, entre la C y la D. Pues mi probabilidad de acertar la respuesta correcta es mucho mayor, con el simple hecho de recordar un solo dato de las características del procarionte. Dice el B, reproducción por mitosis, pues es un poquito medio complicado porque realmente los procariontes y los eucariontes lo hacen. Dice cromosomas múltiples, también es un poquito complicado, al menos que usted ya domine el tema de genética, pero vamos a suponer en este punto que no. Y dice la otra parte, ADN circular en citoplasma. Recuerden que donde vimos que el ADN circular se encontraba en citoplasma, que se le conocía como plásmido, pues la parte de un procarionte. Entonces relacionamos la letra 1 otra vez con la D. ¿Sí? Bueno, otra vez el 1 con la D. Ahora sí observo qué inciso tiene esa característica de 1A y D. Pues solamente me queda el inciso C, por lo tanto yo descarto el inciso D. Y ya llegué a mi solución correcta, ¿sí? Como se dan cuenta, realmente los reactivos no tienen mucho grado de complejidad, pero sí es muy importante dominar el tema para poder hacer estos descartes. Dice el siguiente reactivo, ¿cuál es el significado de la palabra eucarionte? Esto significa verdadero y carionte significa núcleo. Entonces, ¿quién tiene núcleo verdadero? Las células tipo eucarionte. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso C. Y así es como terminamos nuestra clase que tiene que ver con el tema que justamente acabamos de ver, que es célula procarionte y eucarionte. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Este es el temario mínimo que pide el examen para el ingreso al medio superior en la asignatura de biología. Los alquimistas ya tenemos estructurados los temas desde los más básicos hasta los más complejos. Practica con todas las preguntas tipo examen de todos los temas de la manera más sencilla. ¿Qué tienes que hacer? Solo selecciona el tema de interés o que necesites practicar más. Por ejemplo, nosotros seleccionamos el tema 8 que tiene que ver con fotosíntesis. Se nos abre el cuestionario del tema que tiene que ver con fotosíntesis. En esta parte de aquí ponemos el nombre del alumno que está practicando este tema y de acuerdo con la clase del video que vimos anteriormente seleccionaremos la respuesta que consideremos como correcta de cada reactivo. Una vez que terminemos de responder todos los reactivos que tienen que ver con el tema, simplemente le damos la opción enviar. Aquí nos aparecerá una opción que dice ver puntuación. En la parte superior tendremos la opción de ver el puntaje correcto que tuvimos de acuerdo a los reactivos que respondimos tipo examen, y también se nos desglosa los reactivos que tuvimos como correctos e incorrectos. De esta manera tú ingresas de nuevo el cuestionario y corriges tus respuestas, y de esta manera practicas más el tema, la asignatura, y tienes mayor oportunidad de quedarte en la universidad. Si deseas practicar esos cuestionarios de todos los temas, ponte en contacto con nosotros. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros? Es muy sencillo, solo escanea nuestro código QR o nos envías un correo electrónico a losalquimistas.cdmx@gmail.com y nosotros a la brevedad te responderemos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Los Alquimistas o en Facebook como Los Alquimistas CDMX. Impartimos cursos en línea para ingreso a la universidad, UNAM, UAM y Poli, y también medio superior como lo es Comipems. También ofrecemos clases particulares o asesorías. Estamos para servirte.